Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Cuenteando. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro El túnel de Ernesto Sábato. Hoy vamos a leer el capítulo 27, así que mientras tanto y mientras voy preparando aquí todo, los invito a que se pongan cómodos y cómodas, tráiganse un vasito de agua, té, aromática, café, vino solamente para los que son mayores de edad, recuerden. Y nada, vamos a empezar con esta lectura, ¿de acuerdo? Ya casi estamos a nada de culminar con nuestra primera lectura de este canal. Así que para que no se pierdan, los invito a que vayan a ver o a escuchar la otra playlist que se llama Los Frágiles de Cécile Roumier. Es una lectura para una población juvenil o adolescente, sin embargo, los adultos también se pueden sentir identificados con algunas circunstancias o escenarios de este libro, así que yo digo que es para todo público y para cualquier persona que se sienta identificada. Así que vayan a verlo y nada, vamos a empezar. Capítulo 27. Pensaba quedarme varios días en la estancia, pero solo pasé una noche. Al día siguiente de mi llegada, apenas salió el sol, escapé a pie, con la valija y la caja. Esta actitud puede parecer una locura, pero se verá hasta qué punto estuvo justificada. Apenas nos separamos de Hunter y Mimi, fuimos adentro, subimos a buscar las presuntas manchas y finalmente bajamos con mi caja de pintura y una carpeta de dibujos, destinada a simular las manchas. Este truco fue ideado por María. Los primos habían desaparecido. De todos modos, María comenzó entonces a sentirse de excelente humor, y cuando caminamos a través del parque hacia la costa, tenía verdadero entusiasmo. Era una mujer diferente de la que yo había conocido hasta ese momento, en la tristeza de la ciudad, más activa, más vital. Me pareció también que aparecía en ella una sensualidad desconocida para mí, una sensualidad de los colores y olores. Se entusiasmaba extrañamente para mí, que tengo una sensualidad introspectiva, casi de pura imaginación, con el color de un tronco, de una hoja seca, de un bichito cualquiera, con la fragancia del eucalipto mezclada al olor del mar, y lejos de producirme alegría, me entristecía y desesperanzaba, porque intuía que esa forma de María me era casi totalmente ajena, y que en cambio, de algún modo, debía pertenecer a Hunter o a algún otro. La tristeza fue aumentando gradualmente, quizá también a causa del rumor de las olas, que se hacía cada instante más perceptible. Cuando salimos del monte y apareció ante mis ojos el cielo de aquella costa, sentí que esa tristeza era ineludible. Era la misma de siempre, ante la belleza, o por lo menos ante cierto género de belleza. Todos sienten así, o es un defecto más de mi desgraciada condición. Nos sentamos sobre las rocas y durante mucho tiempo estuvimos en silencio, oyendo el furioso batir de las olas abajo, sintiendo en nuestros rostros las partículas de espuma que a veces alcanzaban hasta lo alto del acantilado. El cielo tormentoso me hizo recordar el de Tintoretto en el salvamento del Saraceno. ¿Cuántas veces, dijo María, soñé compartir con vos este mar y este cielo? Después de un tiempo agregó, a veces me parece como si esta escena la hubiéramos vivido siempre juntos. Cuando vi a aquella mujer solitaria de tu ventana, sentí que eras como yo y que también buscabas ciegamente a alguien, una especie de interlocutor mudo. Desde aquel día pensé constantemente en vos. Te soñé muchas veces acá, en este mismo lugar donde he pasado tantas horas de mi vida. Un día hasta pensé en buscarte y confesártelo, pero tuve miedo de equivocarme, como me había equivocado una vez, y esperé que de algún modo fueras vos el que me buscara. Pero yo te ayudaba intensamente, te llamaba cada noche, y llegué a estar tan segura de encontrarte que cuando sucedió, al pie de aquel absurdo ascensor,
Quedé paralizada de miedo y no pude decir nada más que con torpeza, que una torpeza. Y cuando huiste, dolorido por lo que creías una equivocación, yo corrí detrás como una loca. Después vinieron aquellos instantes de la Plaza San Martín en que creías necesario explicarme cosas, mientras yo trataba de desorientarte, vacilando entre la ansiedad de perderte para siempre y el temor de hacerte mal. Trataba de desanimarte, sin embargo, de hacerte pensar que no entendía tus medias palabras, tu mensaje cifrado. Una perspectiva muy profunda de María, porque casi no sabíamos cómo era, cómo pensaba. Yo no decía nada. Hermosos sentimientos y sombrías ideas daban vueltas en mi cabeza, mientras oía su voz, su maravillosa voz. Fui cayendo en una especie de encantamiento. La caída del sol iba descendiendo una función gigantesca entre las nubes del poniente. Sentí que ese momento mágico no se volvería a repetir nunca, nunca más pensé, mientras empecé a experimentar el vértigo del acantilado y a pensar qué fácil sería arrastrarla al abismo conmigo. Se los dije, yo se los dije en el anterior video. O sea, sube un escalón y baja dos. Oí fragmentos. Dios mío, muchas cosas en esta eternidad que estamos juntos. Cosas horribles. No solo somos nosotros, no solo somos este paisaje, sino pequeños seres de carne y huesos, llenos de fealdad, de insignificancia. El mar se había ido transformando en un oscuro monstruo. Pronto la oscuridad fue total y el rumor de las olas allá abajo adquirió sombría atracción. Pensar que era tan fácil. Ella decía que éramos seres llenos de fealdad e insignificancia. Pero, aunque yo sabía hasta qué punto era yo mismo capaz de cosas innovables y nobles, me desolaba el pensamiento de que también ella podría hacerlo, que seguramente lo era. ¿Cómo? Pensaba. ¿Con quiénes? ¿Cuándo? Y un sordo deseo de precipitarme sobre ella y destrozarla con las uñas y de apretar su cuello hasta ahogarla y arrojarla al mar iba creciendo en mí. De pronto oí otros fragmentos de frases. Hablaba de un primo, Juan, o algo así. Habló de la infancia en el campo. Me pareció oír algo de los hechos, tormentosos y crueles, que habían pasado con ese otro primo. Me pareció que María me había estado haciendo una preciosa confesión y que yo, como un estúpido, la había perdido. Sí, la verdad es que sí. Tiene problemas el Juan Pablo. Para nadie es un secreto, el tipo tiene problemas graves. ¿Qué hechos tormentosos y crueles? Grité. Pero extrañamente no pareció oírme. También ella había caído en una especie de sopor. También ella parecía estar sola. Pasó un largo tiempo, quizá media hora. Después sentí que acariciaba mi cara, como lo había hecho en otros momentos parecidos. Yo no podía hablar. Como con mi madre cuando chico, puse la cabeza sobre su regazo y así quedamos un tiempo quieto, sin transcurso, hecho de infancia y de muerte. Qué lástima que debajo hubiera hechos inexplicables y sospechosos. Cómo deseaba equivocarme, cómo ansiaba que María no fuera más que en ese momento. Pero era imposible. Mientras oía los latidos de su corazón junto a mis oídos y mientras su mano acariciaba mis cabellos sombríos, pensamientos se movían en la oscuridad de mi cabeza. Como en un sótano pantanoso, esperaban el momento de salir, chapoteando, gruñendo sordamente en el barro. Ese fue el capítulo 27. Fue corto pero conciso. Por primera vez, pudimos conocer qué pasa o cómo era la manera de pensar de María. Porque obviamente pues el libro, si bien va dirigido desde la perspectiva de Juan Pablo,
Era la primera vez que María tenía un diálogo tan profundo y básicamente sí una confesión hacia él, pero él y sus pensamientos intrusivos de un psicópata se perdieron aquel hecho importante que marcó tanto a María. ¿Qué era? No lo sabremos. ¿Quién era ese primo que había hecho? No lo sabremos. ¿Lo sabremos? No se sabe. No se sabe si posible en lo que reste del libro María vuelve y se lo repita y él ya por fin sea consciente, o por el contrario es una confesión que jamás ni ustedes ni yo vamos a saber. ¿Por qué? Porque él simplemente estaba enceguecido, tenía un pensamiento, bueno, no un pensamiento, sino tenía su cabeza en otro, como en otro plano, mientras en lugar de gozar ese momento, de vivirlo, porque esa es la cuestión, vivir el momento, no estarse preocupando por lo que va a pasar, por lo que fue, no, viva ese momento. Se perdió de algo muy importante que para María fue un antes y un después. Pero no, todos sabemos que Juan Pablo, con sus problemitas de personalidad, se perdió aquella importante conversación y que el hecho de él haber dicho esa palabra confirmaba que María la había marcado bastante ese suceso. Aparte que el hecho que María también anhelara conocer a alguien que la entendiera como de alguna otra manera, ella buscaba ser entendida y entender, y que haya encontrado a Juan Pablo, solo, o sea, fue, ¿cómo llamarlo? Fue un encuentro inesperado y tormentoso. ¿Por qué? Porque ella no quería que las cosas pasaran de esa manera. Sin embargo, lo que pasó fue que Juan Pablo la obligó a, o la moldeó, básicamente, ¿sí? Ella solamente quería ser entendida, ser escuchada, como un igual, ¿sí? Pero dio con Juan Pablo, un trastornado con problemas de ira. Entonces era muy triste el desenlace de ellos, pero me gustó saber que María también estaba sintiendo lo mismo, que María estaba en búsqueda de esa nueva emoción, como de ese nuevo sentir. En muchas oportunidades nosotros simplemente nos quedamos o sea, no somos protagonistas de nuestra propia historia, sino que somos simplemente espectadores. Nos sentamos a ver cómo se nos pasa la vida por delante. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque siempre tenemos esa bendita necesidad, o no sé si es algo absurdo, porque es que tú no sabes qué va a pasar mañana. Increíble, yo no sé qué va a pasar ahorita. O sea, solamente sé que en este preciso momento estoy haciendo esto, estoy hablando con ustedes, estoy leyendo, estoy aquí. No sé qué va a pasar ahorita cuando cruce mi puerta, no sé. Si estoy constantemente pensando en qué voy a hacer después, no puedo gozar y no puedo satisfacer el momento que estoy ahorita viviendo. Si yo me preocupo por todo lo que voy a hacer mañana, por lo que pasó, no me doy la oportunidad de gozar el ahora. ¿Por qué? Porque estoy pensando en qué voy a hacer mañana, cómo lo voy a vivir. No, gózate lo que estás viviendo. Vívelo sanamente, vive con intensidad, pero vive, porque eso es a la final lo más importante. No todo lo que has hecho, sino cómo lo has vivido, cómo lo has gozado, con quién lo has compartido, qué amigos has hecho en el camino, qué amistades ya simplemente fueron. La vida es como un tren, tú eres un vagón, yo me imagino un tren, mi vida es un tren, un vagón, en donde voy por mi carril, y a medida que el tren avanza, llega a estaciones en donde se sube gente,
gente que en muchas ocasiones no va hasta el final de tu camino. Algunas se quedan antes, otras permanecen contigo durante bastante tiempo, pero ya después se bajan. Pero tú tienes que seguir siendo ese tren. Tú no puedes ser quien es esa persona o quien te está moldando esa persona. No. Tú eres un tren. Y como un tren, tú tienes la potestad de decir qué quiero, qué no quiero, qué hago y cuándo lo hago. Pero tú no puedes convertirte en la sombra de otra persona y mucho menos ser una una arcilla, un lienzo en blanco en donde los demás te tienen que forjar a ti. No, tú a los demás tampoco. Lo que pasa en ese caso, perdonarán el ruido de fondo, en ese preciso momento acaban de timbrar, así que posiblemente escuchen a mi perro ladrar. De antemano disculpas, pero no quiero cortar el video porque se me va el hilo. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres un lienzo en blanco y solamente tú, tus actitudes, tus comportamientos, tus vivencias van a formar lo que eres. Y eso es lo más gratificante. Eso es lo más gratificante. Porque al final eso es lo que te vas a llevar. Lo que tú has hecho, con quién lo has compartido. Eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Pero ¿qué pasa? En este caso, María tenía la necesidad de conocer a alguien, un igual, alguien que la entendiera, alguien que fuera capaz de escucharla y no juzgarla, alguien que no simplemente no preguntara, porque muchas veces no quería eso, ella no quería que le preguntaran, sino simplemente ser escuchada y ya. ¿Y lo encontró? Sí, pero ¿era la persona correcta? No, no era la persona correcta. No siempre la persona o no siempre las personas que te sonríen o que están a tu lado son buenas, si se lo puede decir buenas, en tu vida. Tampoco te voy a decir, te voy a mentir o te voy a vender la idea de ve y busca. No busques. No busques. Deja que lleguen, pero date la oportunidad de conocer. No formar esa coraza o no cerrarnos a la idea de conocer personas simplemente por miedo. El miedo no nos deja avanzar. Entonces, hay que conocer personas para que tú te puedas dar cuenta si esas personas aportan a tu vida o de lo contrario, apague y chao. No se amarren a una persona. Sí creo en el compromiso, porque sé que en algún momento de estos videos, del haber dicho eso, se estarán preguntando, bueno, pero usted sí cree en el compromiso, porque según su forma de pensar, como que no. Sí creo en el compromiso, pero compromiso de matrimonio, bueno, sí creo en el compromiso, pero no creo en ataduras. Es decir, si tú eres 100% leal a tus sentimientos y a tu ser y lo compartes con esa otra persona y esa otra persona te lo devuelve de igual manera, ya está, ya está. No tienen por qué amarrarse. Es decir, si se quieren comprometer, casar, tener hijos, familia y demás, está perfecto, está perfecto. Pero si en algún momento esa relación no funcionó por X o Y motivo, ya sea, no sé, en el caso de una infidelidad, no perdonen cachos. Los cachos no se perdonan, ni de hombre a mujer, ni de mujer a hombre, no se perdonan. Si te lo hace una vez, te lo hace dos, tres, cuantas veces sea. Los cachos no se perdonan. No, punto final. No se perdonan. Pero por algunas circunstancias, no sé, era una relación bien sana, se amaban, había compromiso de parte de los dos hacia la relación y demás, pero por cuestiones, digamos, de distancia, a ella la tuvieron que trasladar de ciudad, él tuvo una mudanza, se le presentó la oportunidad de trabajar en el exterior y por esas circunstancias se tuvieron que separar.
bueno, es otra voz que lo vuelvan a intentar. ¿Por qué? Porque fue un factor externo ajeno a ellos. Es decir, ellos querían estar juntos, pero simplemente en ese momento la vida les dijo, no, espera, te tengo preparado esto y sé que esto te va a hacer bien. Eso es otra voz. Pero los cachos, la infidelidad, no se perdonan. Y no es porque, ay, pero es que nada, amigos, nada, nada. Eso nada. Porque es que lo que les digo, si lo hace una vez, lo hace dos, tres veces, puede que al principio ustedes se hayan dado cuenta, pero ustedes no saben si esa segunda, tercera o cuarta vez se vaya a dar cuenta y simplemente usted esté así, con una venda en los ojos. No. No sé ni siquiera por qué traje esto a colisión, pero como que lo consideré importante, ¿sí? Pero bueno, recapitulando y retomando lo de la lectura, me da tristeza con María. Me da tristeza con María porque yo solamente quería hacer, es que esa palabra no me gusta, entender. Yo te entiendo, no, nadie entiende lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque tú no, porque esa persona no está pasando por eso, tú sí. Esa persona o puede que esa persona la haya pasado, pero es que todas las circunstancias son diferentes, gente, todo es diferente. Si tú pasaste por cierta situación y esa persona también, el contexto de ella y el tuyo son muy distintos, son muy distintos. Entonces, Juan Pablo estaba pasando por una misma situación, sí, en un contexto diferente, claro. María estaba exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque ella seguramente en su juventud, en su niñez, atravesó ciertas circunstancias que ahorita de adulta la marcaron de una manera muy profunda y ese es el objeto por el cual ella es así. Juan Pablo igual. Se unieron esas dos personas, pero en lugar de unirse, o sea, de enlazar, lo que generó fue caos, o sea, un choque. ¿Por qué? Porque es que, o sea, lo que está destinado a ser va a pasar. Si no, no pasa. Fácil. Entonces, estaban destinados a encontrarse. En este caso, lo que nos puede contar sí pasó. ¿Por qué? Porque ella fue la única persona que vio esa dichosa ventanita. Ese fue el efecto mariposa de ella. O sea, el efecto mariposa fue tanto así que si ella no hubiera prestado atención a esa ventanita, esto no existiría. María no hubiera sido la protagonista de una trágica historia. No hubiera sido la víctima en una historia o en esta novela. Entonces, ese fue el error de María, fue haber visto esa ventana. Ese fue el error de María, definitivamente. Me gustó este libro. Siento que en este video hablé de muchas cosas. Unas sí tenían que ver con con este capítulo y demás, otras no tanto. Pero eso me gusta que este espacio se convierta como en generar debate, generar conversación y demás, porque esa es la idea. Debatir de una manera respetuosa, respondiendo o respetando la opinión del otro, no tratar de aludir a otra persona, no tratar de obligarla a pensarte como la manera que tú quieres, no. Ese es el espacio que yo quiero que se convierta en este canal. Entonces, es por ello que los invito en los comentarios si ustedes me cuenten qué les parecen los capítulos. No es con el fin de juzgarse unos a los otros, de ustedes o de yo juzgarlos a ustedes por su manera de pensar o no. La idea es que este espacio se convierta como en ese lugar de esparcimiento y de hablar. En muchas ocasiones solamente queremos eso, hablar, expresarnos sanamente desde el respeto, que es lo que yo siempre le recalco, el respeto hacia el otro y sobre ti mismo. Entonces, nada, me gustó. Siento que ese capítulo me gustó porque es la primera vez en donde la protagonista es María, pero desde el pensamiento, o sea, desde su cabeza, ¿sí? Como de lo que ella pensó, cómo actuó, cómo se comportó, cómo vivió la situación, y no desde la perspectiva de Juan Pablo.
Aunque sí tuvimos ciertos momentos como que Juan Pablo tenía sus pensamientos intrusivos un poco violentos, un poco muy violentos y demás, pero conocimos una parte de María que no sabíamos, entonces eso me gustó. Los invito entonces a que se suscriban a mi canal, dejen un like y en la cajita de comentarios digan qué les pareció este capítulo, qué les pareció esta lectura y qué tal les ha parecido esta temática o esta nueva, no sé si faceta, pero sí como en esta nueva comunidad que yo sé que va a crecer, porque esa es mi meta, que crezca, que la gente se involucre, que le guste leer, si no les gusta leer, pero les gusta escuchar, que se involucren, ¿sí? Así que nada, como les digo, les deseo un excelente día, tarde, noche, sea la hora en la que estén viendo este video. Como siempre les digo, tomen agua, aliméntense bien y amen con intensidad. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye.